Hola, hola, buen día. Un caluroso saludo a nuestros queridos y fieles oyentes. Bienvenidos a nuestro espacio de pensamiento y reflexión, el podcast donde creemos que para entender por qué tu profe de matemáticas aún sigue usando el álgebra de Baldor, hay que mirar por el retrovisor. El día de hoy nos acompañan los profesores Jorge Ospina, Mayerly Quintero, María Alejandra Urbina, Sally Plazas, Carolina Viloria y quien les habla, Jennifer Vargas. Hoy, en Formar para Transformar, hablaremos sobre el encuentro de saberes entre maestrantes enfocado en la historia de la educación y el pensamiento crítico. Y realizaremos un viaje en el tiempo, haciendo un recorrido por la evolución de la educación y la pedagogía, cuestionando nuestras perspectivas de lo que fue y lo que será futuro este campo del saber. Continuando con lo que dijo Jennifer, en este espacio utilizaremos el enfoque educativo a partir de la perspectiva de nosotros como estudiantes de maestría en educación, por lo que será un parlamento abierto dirigido a nuestros oyentes interesados en conocer sobre la evolución histórica de la educación y la dinámica actual en las aulas de clase. También es importante decir, Sally, que hablaremos de cómo las teorías sociales intervinieron en el pensamiento crítico y en las rupturas epistemológicas, lo cual es pertinente señalar su impacto en la educación. Por lo tanto, daremos un paseo desde el enfoque de Foucault hasta la escuela de Frankfurt, y de igual manera hablaremos un poco sobre el contexto educativo en Colombia. Es significativo para nosotros invitar a nuestros oyentes para que aprendan de este debate y comprendan un poco más las bases de la educación. Así que siéntate, ponte los audífonos y prepárate. Dando inicio a nuestra primera parte de la recopilación histórica, podemos decir que la enseñanza no es ecuánime. De acuerdo con el autor Foucault, cualquier actividad educativa está influenciada por el poder y el mecanismo de control, a lo que él llamó las dinámicas claves, lo cual quiere decir que el aula de clases se convierte en un espacio donde se refuta, pero también se reta esa autoridad. Y si nos vamos un poco más hacia el siglo XIX, recién nos independizamos de España, o España recién se inventaron el liberalismo, que también fue un desorden, podemos ver que el método estrella para educar al pueblo se llamaba enseñanza mutua o lancasteriana. Escuchen esto: un solo maestro, un salón y 100 niños. Y para que el maestro no colapsara, usaban a los niños más grandes como monitores para enseñar a los más pequeños. Era como un esquema de pirámide educativo, pero sin vender productos milagrosos. Bueno, yo quiero opinar aquí. Un profesor, 100 estudiantes y un sistema de usted me ayuda a enseñar y yo me vuelvo loco. Eso se popularizó en toda Iberoamérica porque era económico y como los municipios eran los que pagaban las escuelas. Imagínense, el alcalde miraba su presupuesto, veía que podía poner un solo maestro para 100 niños y decía, aquí está el negocio. Y así nacieron las primeras escuelas públicas, con cero presupuesto. Un maestro desbordado y niños enseñando a niños. Además es pertinente señalar, compañeros y compañera Jennifer, que a partir del enfoque genealógico de Foucault él estudió cómo las instituciones actuales, llamadas en la escuela, actúan como sistemas de control, instruyendo que la educación no se delimita a impartir saberes, sino que también forma a las personas con ideales e identidades, creando una serie de normas para que así los estudiantes crezcan con creencias y bases en la educación y en su conducta, que a su vez intervienen en su actuar en la sociedad. Así es, Alejandra. Antes de continuar, debemos hablar de la educación desde su devenir histórico. Lo que quiero decir, estimados oyentes, es que en Colombia, los investigadores en el tópico Pérez e Hidárraga en el año 2019 señalan que desde el siglo XVI la educación estuvo marcada por un proyecto colonial religioso y elitista, donde la lógica fue claramente de exclusión y de control. Y si ustedes, compañeras, analizan este modelo, aún se encuentra presente en muchos escenarios escolares.
Al respecto, quisiera compartir una experiencia personal que tiene relación con este debate. Hace un tiempo atrás, en un colegio del municipio de Taminango, Nariño, la rectoría efectuó un reglamento demasiado rígido y estricto, en el cual prohibía el uso de cualquier accesorio en el uniforme, aretes, pulseras, gorras, incluso moñas, que no fueran de los colores institucionales, argumentando que estas medidas eran para fomentar la unidad y la disciplina. Pero algunas de las niñas empezaron a usar cintas, balacas o moñas de colores, lo que llevó a pensar que existía algún grupo rebelde o en contra de las reglas que había impuesto la rectora. La anécdota personal que compartes, profe Mayerly, se relaciona con el postulado de Foucault, ya que la institución estaría actuando como un dispositivo de control que sistematiza a las personas. Pero es preciso también exponerle a los oyentes y a ustedes, colegas, que esa muestra de resistencia, es decir, que las cintas se volvieron un suceso político en las estudiantes, donde ellas debatían quién decide qué es apropiado y qué no. Como lo menciona Giroux, en aula es un espacio de lucha ideológica. Así es, Sally, opino que lo más clave de lo que nos acabas de mencionar, en este caso, es que la mayoría de los directores del colegio toman medidas en contra de eso, llevando a que se genere un conflicto que busca más castigar y calificar negativamente a los estudiantes que no cumplan con las normativas y reglamentos, comportamientos y formas de expresión, lo cual abre debate sobre la expresión propia y de género. Por lo que quiero plantear esta pregunta: ¿no es justo lo que Adorno llamaba educación para la emancipación? Mira, Jorge y compañeras, se me viene a la mente en este preciso momento hacer un análisis sobre la teoría crítica, como señala Sandin, que tiene la finalidad de liberar, criticar e identificar el potencial de cambio. Asume la naturaleza de la realidad como construida, múltiple, holística y divergente, y la relación sujeto-objeto se presenta de forma interrelacionada, donde las relaciones son influenciadas por un fuerte compromiso por la liberación humana. Eso por lo general es todo lo contrario a lo que a través del tiempo se ha mantenido sin romperse ese paradigma que en la actualidad se ha estado manifestando a través de verdades absolutas. No hay espacios para la reflexión, no se reconoce al estudiante como un agente activo, el resultado es meramente cualitativo, dejando atrás ese proceso de investigación, ¿no? En ese sentido lo menciona Aravena y apunta que la principal característica de la investigación cualitativa es la visión de los eventos, las acciones, valores, normas, entre otros, desde la particular visión de los individuos que están siendo estudiados. Eso favorece el ambiente propicio para el pensamiento crítico y transformador que estamos necesitando para realmente hacer una educación trascendental, tomando en cuenta el entorno y sus saberes previos y culturales. Pues compañeros y oyentes, pienso que esto nos lleva a comprender que el sentido de la educación ha estado limitado por intereses políticos, económicos y sociales, ya que se convierte en un instrumento que puede controlar, articular y organizar el pensamiento sistémico de los estudiantes que serían parte de la sociedad en la cual se construyen las bases de la política. Por lo que pienso que la historia no debe verse como un trazo de progreso continuo, sino como un campo de debates y tensiones donde diferentes actores han luchado por resignificar la escuela. Dicho esto, damos paso al siguiente tema. Te escuchamos, Carolina. Gracias, Mayerly. Buenos días, oyentes. Bueno, me gustaría iniciar conectando con la pregunta que dejó al aire el profesor Jorge sobre la educación para la emancipación de Adorno. Creo que es el momento preciso para hablar de la Escuela de Frankfurt, donde pensadores como Horkheimer y Adorno nos advertían sobre esto. Ellos debatieron cómo esa razón instrumental, es decir,
La lógica de la eficiencia y el control se apoderaban de la escuela moderna. ¿Para qué? Para reproducir el orden social, el capitalista. Y es que realmente para ellos educar no era solo enseñar, sino esencialmente resistir. Exacto, Carolina. Lo que acabas de ilustrar es un hecho por lo que la tradición crítica no se quedó en el pasado y un fiel seguidor de estas ideas es Giroux, quien plantea que debemos asumir nuestro papel como agentes políticos y éticos en el salón de clases. Refiere que no se puede ser un simple espacio para transmitir saberes de un libro de texto, sino que debe transformarse en un lugar para el diálogo, para problematizar el mundo y sobre todo para formar sujetos críticos. ¿No es ese el mayor desafío que tenemos, colegas? Pero por supuesto, colegas, y es precisamente frente a esas realidades que se propone una sociedad del conocimiento como emancipación, basada en qué? En una lógica de la sospecha, es ese crear pensamiento crítico, de cuestionar, de no aceptar las cosas tal y como son y ya, es crear ese individualismo. Por consiguiente, un diagnóstico de lo negado es entender que el sistema actual solo se fija en el dinero, pero aísla aquello que enfatiza lo humano, que es que nuestra cultura, nuestras luchas sociales, nuestras diferencias. Y para poder llegar a reconocer que individualmente tú o yo tenemos el poder de cambiar las cosas y no ser una cifra más del montón. Y finalmente, una acción comunicativa. Es eso de aprovechar nuevas tecnologías de información, no solo para obtener productividad, sino para poder generar una interacción social, un diálogo crítico y poder crear esa resistencia en torno a esas estructuras que en la actualidad nos quieren dominar. Claro ejemplo de esto es el uso del Internet, cómo desde las redes no solamente podemos trabajar, comprar o generar dinero, sino usarlas también para hablar en serio, para debatir ideas, para organizarnos y decir no a las injusticias. Así es, Carolina, si nos limitamos a observar el mundo como si fuera una fotografía estática, nos convertimos en cómplices de que las cosas sigan igual. La verdadera ciencia, y me atrevería a decirlo, el verdadero aprendizaje no ocurre en una burbuja de cristal aislada de la realidad. Ocurre cuando nos atrevemos a involucrarnos con lo que investigamos y a entender que nuestra voz tiene el poder de transformar el entorno. También es muy importante realizar el énfasis en el desarrollo cognitivo de las habilidades y destrezas que pueden ser implementadas en el aula de clase para el desenvolvimiento de las propias ideas de los educados. La importancia de este modelo en regiones como el Guaviare es que eleva el desarrollo cognitivo a un nuevo nivel. No se trata solo de que el estudiante adquiera habilidades de matemáticas o español, se trata de desarrollar el pensamiento crítico como una función superior. Según Mercedes López, cuando un estudiante logra analizar su realidad y proponer alternativas, está alcanzando un aprendizaje significativo y real. Innovar aquí no es usar una tablet, muchachos, es lograr que la mente del estudiante sea capaz de construir su propio futuro. Bueno, compañeros, de verdad estoy emocionada con todo lo que han mencionado y pues no me quisiera ir sin antes decir que la teoría crítica tiene como finalidad que el docente sea un ser autónomo que pueda descubrir cómo sus prácticas educativas están de alguna manera influenciadas por la experiencia que vivió como estudiante, tanto en la escuela y en la universidad, en la que recibió su formación inicial como docente, como también en la institución educativa en la que ingrese a trabajar. Esto lo menciona Guerrero y nos permite hacer una reflexión a esa gran labor trascendental que tiene y que le da sentido ético y moral, convirtiéndonos en ese motor generador de un cambio de constructos sociales desde una perspectiva crítica transformadora. Bueno, lamento decirles que hemos llegado al final de este episodio y como siempre tenemos una tarea para ti.
porque esto no es solo para escuchar, es para reflexionar. Te proponemos que pienses en tu propia experiencia educativa y respondas. ¿Qué huellas de la historia que contamos hoy ves en tu escuela, colegio o universidad? Puedes enviarnos tus reflexiones a nuestro correo o dejarnos un mensaje por WhatsApp. Las mejores reflexiones las compartiremos en el próximo episodio. Y si te gustó este episodio, compártelo con ese profe que siempre dice: esto yo ya lo viví hace años, porque después de este podcast va a tener la razón. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, la educación no es un chiste, pero tiene mucho material para hacer uno. Hasta la próxima.